En este vídeo trabajamos el segundo problema del examen de junio de 2017. En él nos vamos a enfrentar a otro sistema que es parecido a uno de reacción-difusión, es decir, un sistema que tiene una parte que podría proceder de una reacción química y otra parte en la cual se tiene en cuenta el efecto de las inhomogeneidades. No obstante, fijaos que he dicho podría parecerse porque en realidad la matemática del sistema es un poco diferente y lo que se pretendía en el examen era explorar que se entendía toda la base teórica y no simplemente aplicar automáticamente los resultados que hemos obtenido para reacción-difusión. Entonces, nos dan en el sistema dos magnitudes termodinámicas que se dice que son positivas, U1 y U2, aunque no nos dicen que sean concentraciones procedentes de ningún tipo de reacción. Y nos dan dos ecuaciones en derivadas parciales, que son no lineales y están acopladas, y que determinan su evolución temporal. Y además nos dicen que hay dos constantes que aparecen, D y alfa, que son positivas. Entonces, este es el marco general del problema con el que vamos a trabajar, y como en el enunciado del examen nos hacen varias preguntas, vamos a ir trabajándolas una a una por separado. En primer lugar, nos piden encontrar los estados estacionarios homogéneos. Nos aclaran que U1 y U2 son constantes, pero bueno, el calificativo de homogéneos ya determina que tienen que ser perfectamente constantes, que no pueden depender de X. Como siempre, para trabajar esta primera parte de los estados estacionarios homogéneos, en realidad lo único que necesitamos son las ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento del sistema. Entonces vamos a trabajar con ellas. Como son un poquito diferentes que las que hemos trabajado en clase como modelos de reacción-difusión, voy a hacer todo el trabajo desde el principio, paso a paso, y así de paso esto sirve de apoyo a la clase teórica correspondiente. Entonces partimos de las ecuaciones dinámicas del sistema, que son estas dos. Como vamos a buscar estados estacionarios homogéneos, U1 y U2 van a ser constantes, por lo tanto, sean como sean estos estacionarios homogéneos, este término en el que hay una derivada cuarta y este otro término en el que hay una derivada segunda con respecto a X, desaparecen. Por lo tanto, para estas ecuaciones, lo que va a ocurrir es, primero, que trabajamos con la ecuación general para estados estacionarios, que es aquella que hace que las derivadas temporales sean cero. Esta sería nuestra ecuación general, y por lo que acabo de decir antes, estos primeros términos que aparecen con las derivadas parciales en X desaparecerían también. Por lo tanto, las dos ecuaciones que determinan cuáles pueden ser los estados estacionarios homogéneos son estas dos de aquí. Así pues, para encontrarlos lo que tenemos que hacer, exactamente igual que los sistemas de reacción-difusión, es resolver estas ecuaciones algebraicas, y en este caso lo único que hay que tener un poquito de cuidado es en no perder ninguna de las soluciones, porque hay muchas. Si las resolvemos con cuidado, lo que obtenemos son todas estas soluciones, 5 soluciones diferentes que se corresponderían a 5 puntos fijos o 5 estados estacionarios homogéneos diferentes. Ahora bien, recordemos que en el enunciado se nos decía que U1 y U2 son magnitudes positivas. Esto, en principio, si uno interpreta de forma rigurosa positivas, nos van a quitar 4 de las 5 soluciones. Esta tiene una solución negativa, esta una solución negativa y esta otra una solución negativa. Y estrictamente podríamos considerar que el estado estacionario, el punto fijo 0, 0, tampoco cumple el requisito de que U1 y U2 son soluciones positivas. Por lo tanto, la única que nos quedaría sería este punto fijo, este estado estacionario, en el cual U1 vale raíz de 3 y U2 vale raíz de 2. Sin embargo, me voy a quedar también con el 0, 0, aunque es muy discutible que sea positivo en el sentido estricto, para comparar la dinámica de los dos casos. Como ya digo, esto fue un problema de un examen, y a la hora de corregir di por válido tanto las respuestas en las cuales no se había considerado el estado 0, 0, al no considerarse estrictamente positiva, como las respuestas en las que se habían considerado los dos. Entonces, en este momento ya terminamos la primera pregunta y podemos analizar las siguientes. Ahora lo siguiente es que nos piden analizar la estabilidad de los estados estacionarios que acabamos de encontrar, y nos piden hacerlo en general con todo el sistema. No nos están diciendo que consideremos solamente esta parte de aquí. Entonces, para hacer este análisis, de nuevo, como siempre,
vamos a trabajar con las ecuaciones. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar el caso alfa igual a d igual a 0, que en este caso sí que nos cargamos las partes en las que aparecen las derivadas parciales. Después trabajaremos el caso más general. Entonces empezamos por la parte más sencilla, que sería la equivalente a trabajar con el sistema en el que no aparecen estas derivadas, que es lo equivalente a trabajar con un sistema químico. Entonces volvemos a trabajar todo el problema paso a paso. Como lo que nos interesa es el caso alfa igual a d igual a 0, lo que hacemos es eliminar la parte de las derivadas parciales en x y a continuación vamos a proceder exactamente igual a como hemos procedido en otros problemas o en las clases teóricas. Vamos a etiquetar la primera ecuación como f, la segunda ecuación como g y vamos a realizar un análisis de estabilidad lineal. Entonces recordemos que el primer paso para realizar este análisis de estabilidad lineal es obtener el jacobiano, que se obtiene a partir de las derivadas de las dos ecuaciones, que en general tiene esta forma de aquí. Recordar, aunque ya lo hemos repetido varias veces, que el jacobiano no es la matriz de estabilidad. La matriz de estabilidad tiene que estar particularizada en cada uno de los puntos fijos, en cada uno de los estados estacionarios del sistema. Entonces, como ahora estamos considerando el 0, 0 y el raíz de 3, raíz de 2, lo que vamos a hacer es analizar la estabilidad de cada uno de estos casos por separado. En primer lugar, trabajamos el estado 0, 0, en el cual la matriz de estabilidad es directamente una matriz diagonal. Los términos no diagonales son 0. Por lo tanto, en esta ocasión ya disponemos de los dos autovalores de la matriz de estabilidad. Los dos autovalores son 2 y menos 3. Como en este caso se cumplen las condiciones para aplicar el teorema de Harman-Gromman, porque tenemos dos autovalores con parte real distinta de 0, directamente podemos concluir que este punto fijo es inestable porque tiene un autovalor con parte real positiva. Por lo tanto, una perturbación homogénea de este estado estacionario pues va a crecer debido a que este autovalor de aquí, el autovalor 2, es positivo. Nos vamos a continuación a la estabilidad del otro estado estacionario positivo, que es el raíz de 3, raíz de 2, y en este caso la matriz de estabilidad tiene esta forma de aquí. En este caso es fácil calcular los autovalores precisamente porque los elementos diagonales son 0, aún así vamos a trabajar como lo hemos hecho en clase, que es a partir de los valores del determinante y la traza. En este caso lo que tenemos es que el determinante vale 24 y la traza vale 0. Entonces, en esta situación las conclusiones que podemos sacar son las siguientes. Primero, tenemos un determinante positivo. El determinante positivo solamente se puede obtener de dos formas. O bien tenemos dos autovalores reales con el mismo signo, o bien tenemos dos autovalores que son complejos conjugados. Al mismo tiempo, como la traza es 0, esto nos permite descartar el hecho de que tengamos dos autovalores reales con el mismo signo, porque si son positivos la traza tendría que ser positiva y si son negativos la traza tendría que ser negativa. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es que son dos autovalores complejos conjugados y que además para que la traza sea 0 es necesario que sus partes reales sean 0. Es decir que en este punto fijo de aquí lo que vamos a tener son dos autovalores que son imaginarios puros. Por lo tanto, bajo esas condiciones lo que ocurre es que no podemos aplicar el teorema de Harman-Gromman porque lo que tenemos son dos autovalores con parte real igual a 0 y por lo tanto, en el caso de que d sea igual a 0, sea igual a alfa, este punto de aquí es un punto fijo con estabilidad marginal, es decir, uno en el cual la linealización del sistema no nos sirve para describir cómo va a evolucionar la perturbación y por lo tanto una situación en la que tendríamos que resolver las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos o bien acudir a alguna otra propiedades matemáticas que no son objeto de este curso para poder saber qué es lo que ocurre con una perturbación sobre este punto. Una vez que ya hemos terminado con esta parte del análisis, nos vamos ahora sí a analizar lo que le ocurre al sistema cuando consideramos las derivadas parciales. Entonces, nos van a pedir analizar la estabilidad de los estados estacionarios homogéneos
que son estrictamente positivos, es decir, que de los dos que hemos obtenido nos quedamos solamente con el raíz de 3, raíz de 2. Ahora bien, vamos a analizar, vamos a echar un vistazo a todos los datos que nos dan. En primer lugar, nos dan los valores de alfa y d, para que podamos hacer los cálculos. De esta manera ya nos desaparecen todas las constantes, todo está fijado. Nos dicen que L es igual a 1 y nos dan las condiciones de contorno. Esto nos va a permitir analizar qué tipo de perturbaciones son posibles, pero es muy importante darse cuenta de que aquí tenemos una derivada cuarta. Los modelos que proceden de reacción-difusión lo que tienen es una derivada segunda, que es lo que genera la ley de Fick y la ecuación estándar para la difusión. Por lo tanto, esta segunda ecuación de aquí sí que puede proceder de un sistema con difusión, pero esta ecuación de aquí en principio procedería de algún tipo de mecanismo físico que nos genera una derivada cuarta, ¿no? No nos interesa ahora mismo entrar en qué tipo de mecanismo físico genera esta derivada cuarta, lo importante es que el procedimiento es totalmente diferente al que sucede con difusión y por lo tanto no podemos aplicar los mismos resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es rehacer el análisis teórico que llevamos a cabo para un proceso de difusión y ver cómo cambian las cosas cuando nos aparece una derivada cuarta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es suponer que estamos en el punto fijo homogéneo, en este estado estacionario homogéneo, y que introducimos una pequeña perturbación. La idea es exactamente la misma que hicimos en clase. La idea es seguir cómo va a ser la evolución de esta perturbación cuando estamos suficientemente cerca del punto fijo homogéneo de este estado estacionario. Entonces, como estamos suficientemente cerca de este punto fijo homogéneo, lo que vamos a hacer es en primer lugar linealizar el sistema, es decir, toda la parte que era no lineal la transformamos en una parte lineal haciendo el correspondiente desarrollo de Taylor. En esta parte no me entretengo más porque es exactamente lo mismo que hicimos cuando trabajamos con sistemas de reacción-difusión. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que la parcial de la primera perturbación tiene la derivada cuarta en X y además tiene esta parte lineal que es la misma matriz que hemos trabajado anteriormente. Y la segunda ecuación tiene la derivada segunda en X y también tiene una parte lineal que es la misma matriz que hemos trabajado antes. Ahora tenemos que trabajar las consecuencias de que nos aparezca aquí una derivada cuarta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como tenemos un sistema que está restringido a un recinto finito, nos decían que el recinto se extendía desde L igual a 0 hasta L igual a 1, lo que vamos a hacer es aplicar un desarrollo de Fourier. Fijaos que sean como sean las ecuaciones que determinen la evolución del sistema, al estar en un recinto finito podemos aplicar un desarrollo de Fourier y por lo tanto vamos a considerar que cada una de estas perturbaciones se puede desarrollar de esta manera. Estamos trabajando el desarrollo en senos y cosenos porque las perturbaciones tienen que ser reales, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que nosotros admitimos que en cualquier instante la perturbación sea el desarrollo de Fourier, es aplicar las condiciones de contorno. Como nos están pidiendo unas condiciones de contorno de flujo nulo, es decir, que las derivadas sean cero, esto nos quita la parte en el seno. Esto es exactamente igual que lo de que explicamos en la clase teórica y por lo tanto nuestras condiciones de contorno se expresan de esta manera. Fijaos que aquí ya he puesto que toda la evolución temporal está en los coeficientes por la misma razón que explicamos en esa clase, es decir, sea cual sea el instante de tiempo, la perturbación va a ser una suma de coeficientes multiplicado por los mismos cosenos y por lo tanto este cambio temporal va a manifestarse en que estos coeficientes multiplicativos son los que van cambiando con el tiempo. Entonces ahora el siguiente paso es, una vez que hemos desarrollado esto mediante serie de Fourier, vamos a introducir esta solución en las ecuaciones y vamos a ver qué condiciones implica para estos coeficientes que son los que van a determinar cómo está evolucionando el sistema. Entonces, realizamos esto paso a paso. Aquí tenemos nuestra solución para la perturbación y vamos a introducirla ahora en las ecuaciones que determinan la dinámica. Es decir, que lo que vamos a tener que hacer es derivar, por un lado, con respecto al tiempo, para obtener estos términos de aquí, por otro lado, derivar
con respecto a la posición. Para obtener este término derivamos 4 veces, para obtener este otro derivamos 2 veces, y luego multiplicamos por los correspondientes elementos de la matriz de estabilidad para obtener toda esta parte lineal de aquí. Entonces esto, bueno, lleva un tiempo hacer las derivadas, y lo que obtenemos es que en la primera ecuación tenemos en el miembro de la izquierda toda la derivada temporal está en el coeficiente, y en el miembro de la derecha, al derivar 4 veces el coseno, fijaos que lo que voy a volver a recuperar es el coseno, y este término multiplicativo en x nos va a salir elevado a la cuarta. Y todo lo demás, pues es simplemente introducir la misma solución. En la segunda ecuación, también en el miembro de la izquierda, voy a tener la derivada temporal del término del coeficiente multiplicativo, y ahora al derivar 2 veces el coseno, lo que voy a tener es menos el coseno, y este término de aquí, esta constante, elevado al cuadrado, que es lo que sale habitualmente cuando tenemos un problema de difusión. Entonces, las dos ecuaciones diferenciales se me transforman en estas dos de aquí. Entonces ahora el siguiente paso que hay que dar, de nuevo, es el mismo que dimos en la clase teórica. Como tenemos la igualdad de dos series en coseno, y como los cosenos son funciones ortonormales dentro de este recinto, es decir, las integrales de productos de cosenos con n y m distintas son 0, y son 1 con el mismo valor de n, lo que va a ocurrir es que la única forma de que se verifiquen estas ecuaciones, que se cumplan estas series de Fourier, es que cada uno de los términos se iguale 1 a 1. Es decir, lo que tenemos que exigir es que cada uno de estos sumandos cumpla esta igualdad, y cada uno de estos sumandos cumpla esta igualdad de aquí. Es exactamente lo mismo que vimos en clase, y como digo, esto obedece a que estas funciones cosenos son ortonormales en el intervalo en el cual estamos trabajando. Como consecuencia de ello, lo que sucede es que los coeficientes tienen que cumplir estas ecuaciones de aquí. Es decir que, como consecuencia de esta serie de Fourier, lo que hemos transformado es un par de ecuaciones en derivadas parciales acopladas a ecuaciones ordinarias que se refieren a los coeficientes a n1 y a n2, y todos los coeficientes tienen que cumplir estas ecuaciones. Es decir, de nuevo, al igual que ocurría en los sistemas de reacción-difusión, lo que tenemos es un sistema lineal de ecuaciones que depende del modo. Aquí el modo está etiquetado por n, y que introducen la parte de difusión con este término aquí en D, y la otra parte con este término aquí en alfa. Esto implica que el sistema queda determinado por una matriz que es completamente análoga a la matriz de estabilidad que habíamos trabajado antes. Lo que pasa es que los términos diagonales quedan perturbados. Es decir que mi matriz de estabilidad, sustituyendo ya los resultados que teníamos antes, recordar que cuando hicimos el análisis, suponiendo que alfa y d fueran 0, obtuvimos que estos elementos diagonales m11 y m22 eran 0, m12 era menos 2 raíz de 6, m21 era 2 raíz de 6, por lo tanto lo que me queda ahora, introduciendo los términos en parciales en x, es que el término 1,1 es alfa por n pi partido por l elevado a cuarto, y el término 2,2 es menos d por n pi partido por l elevado al cuadrado. Si ahora sustituimos los datos que nos dan el enunciado, que es alfa igual a 0,01, d igual a 1 y l igual a 1, la matriz de estabilidad es esta de aquí. Por lo tanto, lo que voy a tener es que la estabilidad de cada uno de los modos es en principio diferente, y voy a analizar todos y cada uno de los modos a continuación. Para ello lo que hacemos es, como siempre, calcular el determinante y la traza. Si n es igual a 0, tenemos el estado, la perturbación homogénea, y recuperamos exactamente el mismo resultado que obtuvimos antes. El determinante es 24, la traza es 0, y entonces este modo tiene estabilidad marginal, y por lo tanto el modo n igual a 0 no podemos decir nada sobre él. Lo que ocurre con los otros modos van a depender de los signos del determinante y la traza. Fijaos que el determinante va a hacerse negativo a partir de un cierto valor de n. Siempre que el determinante sea negativo, la única explicación es que hay un autovalor positivo y otro autovalor negativo, por lo tanto la perturbación va a ser inestable. Y mientras el determinante sea positivo, en caso contrario, la perturbación va a depender de la traza.
Si el determinante es positivo y la traza es positiva, el modo es inestable. Si el determinante es positivo y la traza es negativa, el modo es estable. Por lo tanto, la conclusión que obtenemos es que si npi es mayor que la raíz sexta de 2400, el determinante se hace negativo y el modo es inestable. En caso contrario, es decir, en caso que estemos en esta situación de aquí, podemos ver que siempre la traza va a ser negativa, porque la traza va a ser positiva a partir de un valor que es mayor que este de aquí. Por lo tanto, si ahora traducimos y ponemos estos números y vemos bajo qué condiciones se cumplen esta relación de aquí y esta otra relación de aquí, lo que vemos es que todos los modos mayores que 1 son inestables y el modo igual a 1 es el único que permanece estable. Por lo tanto, uniendo eso al resultado que obtuvimos anteriormente, lo que tenemos es que el modo 0 tiene estabilidad marginal, el modo 1 es estable y todos los demás modos, el 2, el 3, el 4, etcétera, son inestables. Y de esta manera terminamos ya todo lo que nos pedían en el problema.